La Asociación de Jueces y Magistrados celebró la elección de su junta directiva. El juez Maynor Moto fue electo como presidente con 271 votos a su favor. En los próximos meses se reanudarán las labores de búsqueda de los desaparecidos durante la erupción del volcán de fuego ocurrida en junio del año pasado. Los partidos políticos Frente de Convergencia Nacional, Visión con Valores y Convergencia presentaron sus binomios presidenciales. En los discursos mencionaron a la CICIG, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la administración del gasto público. El Papa Francisco pide por una salida pacífica para la crisis que se vive en Venezuela al finalizar su visita en Panamá. Mientras observaba un partido de fútbol en San Juan, Zacatepeques, capturan a presunto implicado en ataque a bus de la Ruta 32. Según las autoridades, era el motorista que transportaba a la rancherita durante el ataque. Descubra peculiaridades de nuestra cultura que se manifiesta en distintos rincones de nuestro país a través de las danzas y la artesanía. Buenas noches, bienvenidos a la emisión dominical del Noticiero Guatevisión para este domingo 27 de enero de 2019. En esta hora de noticias les acompañaremos Ben Kenchini y Doris Parada, que nos traduce las noticias al lenguaje de señas, y comenzamos con la información. Y el juez Maynor Moto será el nuevo presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, que fue electo ayer en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Planilla 1, 85 votos. Planilla 2, 271 votos. De esta forma se dio a conocer los resultados de elección para dirigir la Asociación de Jueces y Magistrados, en donde se coronó como ganadora la planilla 2, encabezada por el juez tercero de instancia penal Maynor Mauricio Moto Moratalla, quien ganó ante la planilla 1, que tiene como presidenta a la jueza de primera instancia Patricia Elizabeth Gámez Barrera. Lo importante es que la justicia va a tomarse en consideración un rol muy importante. Recuérdense que el derecho de defensa, el derecho de accionar va a llegar a los órganos jurisdiccionales con relación a cualquier defensa o a cualquier derecho que quiera hacer valer las personas. Hay que tener claro que lo que se busca va a ser el respaldo a los jueces y magistrados para el objeto de que sean respetadas sus decisiones y se agoten los debidos procesos. Se le preguntó cuál sería su actuar en algún señalamiento a jueces y magistrados en actos de corrupción. Si mantenemos inferencias o presunciones en los señalamientos de un fallo judicial y menoscabar la dignidad de un juez, de un magistrado, estamos todos contribuyendo de una u otra manera a desgastar y debilitar el sistema constitucional y permitirle al juez resolver conforme a ley y su convicción, ¿verdad?, en un ambiente en el cual no sea señalado como corrupto, ¿verdad?, en tanto no haya evidencia que así lo acredite. Si hay evidencias de corrupción. El debido proceso en los órganos jurisdiccionales competentes va a determinar a través de la sentencia. Recuérdense que un fallo, en tanto no sea cosa juzgada, se mantiene la inocencia de una persona. El juez Moto fue señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de delitos de prevaricato y retardo de la justicia. Además, ha tenido cuestionamientos por sus fallos. Uno de ellos fue la recién falta de mérito a favor del diputado de la UNE, Orlando Blanco. También clausuró provisionalmente a favor de la ex legisladora de extinto del partido líder Mirza Arriaga. También fue cuestionado por el retraso para cumplir una decisión de la sala en el caso Bufete de la Impunidad, en donde está procesada la jueza Marta Sierra, y admitió un recurso del diputado de la bancada Todos, Felipe Alejos.
El juez Moto, junto a su planilla, ahora se encargarán de dirigir la Asociación de Jueces y Magistrados durante el periodo 2019-2020. Por una Guatemala en paz, es Limel Garejo y José Gutiérrez. Cerca de la mitad de alcaldes que integran la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM no asistieron a la Asamblea Nacional Ordinaria por distintas razones. Una de las principales habría sido su creciente participación en actividades preelectorales. También se indicó que por ser una asamblea ordinaria en la que no hay elecciones o modificaciones de estatutos de la asociación municipalista, la presencia de los jefes ediles no fue mayor este sábado 26 de enero. Hoy esos 340 alcaldes, la gran mayoría están buscando la reelección como alcaldes en sus municipios, cumpliendo con ese derecho constitucional. Un buen número, y para mi sorpresa y agrado, un buen número de alcaldes están buscando la elección como diputados distritales. En el desarrollo de la asamblea también se entregó al expresidente Óscar Berché la orden municipal Colón Argueta, quien aseguran fue fundamental para la democratización de la ANAM. Berché no asistió a la actividad por motivos de salud, pero se presentó un video donde agradecía el gesto. Pero el mensaje, el poder local es la mejor forma de ejercer la democracia, es la mejor forma de estar cerca del vecino y de poder resolver las necesidades que somos al final de toda la población. Sobre los señalamientos de corrupción que pesan sobre varios alcaldes, Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, indicó que se esperaría que las instituciones como la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y la Superintendencia de Bancos generen las garantías para que los aspirantes a elección tengan solvencia. Por una Guatemala en paz, con información de Prensa Libre, Noticiero Guatevisión. Los ataques contra unidades de transporte público a consecuencia de las extorsiones continúan, pero de ataques directos los pandilleros han cambiado a ataques masivos, generando pánico con el uso de bombas caseras e incluso granadas. La extorsión al transporte público es uno de los problemas que más temor ha generado entre la población y cuya solución aún no han dado las autoridades. Día a día, un piloto, ayudante o usuario muere a consecuencia de una bala disparada por algún pandillero que reclama una cuota de extorsión y al no conseguirla envía un mensaje de intimidación. La mañana del lunes 21 de enero, el terror se apoderó nuevamente de miles de pasajeros que usan estas unidades para movilizarse. Una mujer con una bomba casera llena de clavos, alambres de púas y otros ingredientes colocados dentro del artefacto con el objetivo de causar el mayor daño posible, la explotó en un autobús de la Ruta 32. La explosión alcanzó a 7 personas, dentro de ella la mujer de 19 años que habría activado el artefacto. Consideramos que no es un ataque directo. Yo creo que este es un caso fortuito en el cual la pandillera, amenazando al piloto del bus con el cobro de la extorsión, le dijo que tenía una bomba en su poder y que si no le pagaba la iba a hacer estallar. De 2011 a la fecha se han registrado al menos 7 ataques con explosivos dentro de las unidades del transporte público, en la que pasajeros han fallecido en medio del pánico que produce una explosión. El 3 de enero de 2011, una bomba detonó en un bus que se dirigía a Ciudad Quetzal. En el lugar murieron carbonizadas 4 personas y en el Hospital Roosevelt otras 4. Del grupo, varios eran integrantes de una sola familia, dentro de ellos, niños. El siguiente atentado se registró el 6 de marzo de 2016. Un artefacto explosivo fue detonado en el interior de un bus de San José Pinula. La explosión dejó 2 muertos y 17 heridos. Se subió la muchacha y no pagó pasaje y de ahí me dijo que se subió hasta atrás y empezó a hablar por teléfono. Pensé que me iba a pasar el teléfono.
pero me dijo, solo se vino para adelante y tiró la granada. Una semana después, el 14 de marzo de 2016, una bomba casera adjunta a un teléfono que funcionaba para detonar de manera remota fue localizada en un microbús de la ruta Maya en la zona 18. El artefacto era similar al de San José Pinula. El 3 de noviembre de 2016, pandilleros detonaron un artefacto explosivo en el interior de un bus de la ruta 70. El suceso dejó una persona herida y varias con crisis nerviosa. El 7 de junio de 2017, un grupo de pandilleros lanzaron una bomba artesanal a un bus de la Ruta 70. Para la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, este tipo de ataques lo paga principalmente el usuario, mientras el gobierno no busca el origen de estos atentados. Se pone como un desafío abierto a las autoridades por parte de esos grupos delincuenciales que pues, el mensaje es sencillo, pueden actuar con total impunidad en horas del día. Esto ocurrió cerca de las 11 menos 10 de la mañana, el ataque de la Ruta 32. Los anteriores ataques también ocurrieron en puntos neurálgicos del diario vivir de los guatemaltecos, como es el Trébol, en la ruta sanjuanera, por ejemplo, en Ciudad Quetzal, en otros lugares donde es un desafío realmente para los gobernantes, para los funcionarios públicos, tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio Público, en donde realmente es un reto descarado a la población, también a la sociedad guatemalteca, en donde está poniendo realmente en un pulso a ver hasta dónde puede llegar. Eso no es solamente el tema de la seguridad ciudadana, trasciende a esto, mejorar la legislación, es decir, las leyes actuales. Más de 5 rutas del transporte urbano y extraurbano son acechados por varios grupos de pandillas y todos les exigen semanalmente millonarias cantidades de dinero. De no hacer el pago, los matan. Rutas que más se han extorsionado o más han estado en el ojo del huracán estos grupos delincuenciales son la Ruta 1, la Ruta 3, casi extinta y sustituida por Transurbano en algunos tramos, la Ruta 40R, la 36, 37, 203, 204, la 70, son algunas de las rutas que están siendo brutalmente extorsionadas y asediadas constantemente, en donde al final, haciendo un análisis, quien paga las extorsiones no es el transportista, no es el funcionario público, no es el piloto de transporte, es el usuario de transporte colectivo que se ve obligado prácticamente a pagar hasta 5 o 10 quetzales por la tarifa que diariamente tiene que abordar y que autorizado está de 1 quetzal 10 centavos, pero ante la justificación que no lo es de los pilotos y transportistas en el tema del pago de extorsiones, dicen ellos que se ven obligados a cobrar más. Entonces al final quien paga, y por eso es que nadie hace nada, quien paga las extorsiones son los usuarios, los pasajeros. Y aunque el gobierno ha señalado que la seguridad en el país ha incrementado, los usuarios de una de las rutas más asediadas consideran que esto no se ve reflejado. Pues créame que las autoridades brillan por su ausencia en ese sentido. Esa ruta es una de las más atentadas que se cometen índices de criminalidad de todo tipo. Cualquiera puede ingresar con un arma, percutar un arma dentro de una unidad, asaltar. Y realmente no hay vigilancia ni nada que pueda pues, respaldar a los que nos conducimos en esta ruta, ¿verdad? Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. En cámara, Emilio Artiga. Mario Adán Pineda Mayorga, alias El Payaso, presunto integrante de la Mara 18, fue capturado este domingo en San Juan, Zacatepeques, por su posible participación en el ataque a un bus de la Ruta 32 el pasado lunes 21 de enero, cuando transitaba en la colonia Quinta Samayoa, zona 7. Pineda Mayorga es señalado de ser el motorista que acompañaba a Mirna Elizabeth Juárez, alias La Rancherita, el día del ataque. Pablo Castillo, portavoz de la PNC, indicó que su paradero se logró después de varios días de investigación. Se analizaron las grabaciones de cámaras ubicadas donde se desarrolló el atentado. También se analizó el flujo de llamadas que los implicados realizaron el día que ocurrieron los hechos y las fotografías captadas en el lugar, agregó Castillo. La orden de aprehensión fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para diligencias urgentes de investigación
por los delitos de asesinato en grado de tentativa. Y luego de la pausa le informaremos sobre los partidos que presentaron a sus binomios presidenciales este fin de semana. Las organizaciones políticas han incrementado su actividad en los últimos días. Las jornadas de afiliación podrían ser una forma de darse a conocer sin violar la ley. Los partidos políticos podrán realizar campaña y propaganda electoral hasta el 18 de marzo, cuando inicie la segunda fase del proceso electoral. Si antes de ese tiempo promueven candidatos, difunden o explican planes de gobierno o piden el voto, están incurriendo en campaña anticipada. Por ahora, lo que tienen permitido realizar es proselitismo, que según el reglamento de la ley electoral es el derecho que tienen las organizaciones políticas para dar a conocer su nombre, emblema y su llamamiento a adherirse o afiliarse. Para el analista político José Carlos Sanabria de Así Es, las organizaciones empiezan a tener una participación activa por la proximidad de las elecciones, aunque deberían de hacerlo de manera permanente. Esto lo que muestra es una de las debilidades estructurales de los partidos políticos, que terminan siendo en la mayoría de los casos vehículos electorales que se activan únicamente en la cercanía y durante los procesos electorales para postular candidatos. Luego, fuera de ese periodo, están prácticamente ausentes de la dinámica política nacional y desaprovechan, desde mi perspectiva, la oportunidad. Más que desaprovechar la oportunidad, es uno de los objetivos y de las obligaciones que tienen también los partidos de tener presencia en la discusión de los problemas nacionales. La campaña electoral será muy corta y Sanabria cree que por eso los partidos y comités están aprovechando las jornadas de afiliación para dar a conocer a quienes serían sus candidatos, una manera de utilizar la ley sin violarla. Los partidos principalmente invitan a la afiliación, pero no desaprovechan la oportunidad para generar la discusión sobre los problemas políticos nacionales. Sí, dentro del proselitismo está permitido que los partidos llamen a afiliarse y lamentablemente esa es una de las cosas que pueden hacer, pero pueden hacer muchísimas cosas más. Aquí al contrario, yo creo que el partido está subutilizando y está desaprovechando las posibilidades que tiene. Y lo hace principalmente porque sí necesita posicionarse frente al electorado, necesita darse a conocer. Sanabria considera que los partidos políticos deben ser más institucionales y no solo hacer proselitismo en mira de las elecciones, sino para dar participación a los guatemaltecos en las decisiones que toman dentro de la organización. Los partidos en esta época no solo se limiten a invitar a afiliarse al partido, que sí, que es importante que la gente participe en los partidos, y más importante aún que cuando se afilien y se inscriben sean actores activos dentro de los mismos partidos, no que sean un requisito más como regularmente terminan siendo, porque las decisiones las terminan tomando los dirigentes partidarios y los afiliados al partido político no están involucrados en esto, sino simplemente sirven para mantener la organización inscrita y que sean parte de lo exigido por el Tribunal Supremo Electoral. Los partidos políticos pueden realizar proselitismo de manera indefinida, a diferencia de la campaña electoral que solo comprende del 18 de marzo al 14 de junio. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y el partido oficial Frente de Convergencia Nacional proclamó a su binomio presidencial, con quienes aspiran a dar continuidad al gobierno actual. La empresaria Betty Marroquín y el actual diputado Estuardo Galdames fueron proclamados como el binomio presidencial del partido FCN Nación. Durante su discurso, Galdames arremetió en contra de la ONU, la CICIG, el aborto y las relaciones entre personas del mismo sexo. Malos guatemaltecos de entre nosotros
se pusieron y sirvieron como instrumento para que esta fuerza invasora intentara destruir nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra moral y sobre todo lo que es más importante, atentaron en contra de lo más sagrado que es nuestra familia, siendo lo más importante la presunción de inocencia, la libertad y la protección de la vida. A nivel mundial, a través de instituciones liberales, lideradas principalmente por la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas conocidas como la ONU, se han tratado de imponer una agenda que pretende establecer que la vida del ser humano inicia a partir del nacimiento. Vamos a decir rotundamente no al aborto. Legislar a favor de leyes que promuevan el matrimonio de personas del mismo sexo. FSN Nación y yo, primeramente yo como presidente de Guatemala, voy a decir que no. En la asamblea se observaron rostros de políticos que participaron en otros partidos como el Patriota y el Partido Líder. Galdames dijo que hasta las próximas elecciones entra en vigencia la ley del transfugismo. La ley no tiene efecto retroactivo. La ley del transfugismo va a tener la esencia de su vigencia en las próximas elecciones, en virtud que ellos fueron electos con una norma en la cual no existía el transfugismo. Familiares del presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Yafet Cabrera aspiran a ser diputados. Este es el caso de Yafet Ernesto Cabrera, hijo del presidente Yafet Cabrera, y de Sammy Morales, hermano del presidente Jimmy Morales. Ambos candidatos son investigados. Morales tiene un proceso en su contra y Cabrera no se ha presentado a las citaciones hechas por el Ministerio Público por una investigación en su contra. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. A pesar de los señalamientos en su contra, Sammy Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, aspira a ser diputado con el partido Frente de Convergencia Nacional. Sammy Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, aspira a ocupar una curul en la segunda casilla por el departamento de Guatemala. Morales dice no tener ninguna prohibición constitucional para ocupar una diputación por el proceso judicial que enfrenta. Creo que no es impedimento. De igual manera, pues yo sigo sujeto al proceso, como lo he dicho desde el principio y lo hice desde el principio. Es más, yo estoy sujeto al proceso porque yo me presenté voluntariamente para decirles no es una factura, son tres. Mi sobrino y yo hemos dado el ejemplo desde el principio, presentándonos ante la menor insinuación de nuestro nombre ante los tribunales. Y bueno, pues veremos qué es lo que dice la justicia. Gilmar Otmar Sánchez acompañó a Sammy Morales durante toda la asamblea de FCN y busca su reelección en la primera casilla para diputado al Parlamento Centroamericano. Sánchez es ex dueño del restaurante Fulanos y Menganos, donde Sammy Morales y su sobrino, hijo del presidente Jimmy Morales, cotizaron y realizaron contrataciones que son vinculadas con el registro de la propiedad. Este es el caso por el cual Sammy Morales aún es investigado. Al cuestionarle sobre los señalamientos en contra de Otmar Sánchez, esta fue su respuesta. En estos últimos años, muchas personas han sido señaladas. Es más, se ha violado y violentado la presunción de inocencia, cuando la Constitución nos dice lo contrario. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. El partido Visión con Valores Viva presentó a sus candidatos presidenciales, quienes en su discurso plantearon su posición en contra del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, se refirieron a los actuales políticos. Egenberger, director de la Fundación Pro Bienestar del Minusválido, Fundabiem, y de la Teletón, y Rodríguez, doctor en Ciencias Políticas, se convirtieron en el 10º binomio presidencial que participará en las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 16 de junio. Durante su discurso, el empresario aseguró que lo primero que hará es poner en orden al país, para lo cual impulsará con su bancada algunos proyectos de ley, por ejemplo, limitar el número de reelecciones al Congreso de la República en solo 2 periodos. Es necesario que los ciudadanos nos arremanguemos las mangas y nos pongamos al servicio de nuestro país. No podemos seguir en manos de los malos políticos, de aquellos políticos que nos han traicionado y que hoy tienen el país de la forma en la que estamos. Entonces, hoy quiero plantearles eso. Hoy venimos
venimos a compartir esta asamblea de nominación, pero sobre todas las cosas venimos a darle el banderazo de salida a ese proceso que inicia hoy, en el que los ciudadanos vamos a recuperar las instituciones y el liderazgo de nuestro país. Durante el acto de proclamación, ambos candidatos fijaron su posición en cuanto al aborto y el matrimonio homosexual, pues aseguraron que promoverán una legislación basada en los valores fundamentales de la vida y de la familia. En cuanto a la estancia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el presidenciable dijo que este ente hizo un buen trabajo al comienzo. Sin embargo, consideró que estaría de acuerdo con una comisión, pero reformada, como lo indicó en su momento el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo. Por una Guatemala en paz, Francisco Martínez, Noticiero Guatevisión. Y el partido político Convergencia presentó a su binomio presidencial, quienes en su discurso dijeron que tienen un plan de gobierno en donde resaltan la priorización del gasto público para salud, educación y desarrollo económico. El partido político Convergencia en Asamblea General presentó a su binomio presidencial conformado por Benito Morales, quien va por la presidencia, y Claudia Valiente por la vicepresidencia, quienes juntos participarán en las próximas elecciones generales. Durante la asamblea, ambos presidenciables fijaron su discurso en un plan de gobierno que denominaron Vivamos con dignidad, calidad y alegría, en donde resaltan la priorización del gasto público para la salud, educación y desarrollo económico, la no tolerancia a la desnutrición crónica, la priorización de un trabajo digno y que la migración sea una opción y no una obligación. Convergencia lo que plantea es que tenemos que ir dando los pasos necesarios para ir moviendo esas estructuras sobre las cuales se construyó este Estado y que los resultados son nefastos. No podemos tolerar que 46 niños y niñas de cada 100 en este país tengan desnutrición crónica. Que 60 de cada 100 guatemaltecos no tengan un trabajo digno. No podemos tolerar que en Estados Unidos aproximadamente haya 2.5 millones de guatemaltecos y guatemaltecas que no tienen otra opción, la juventud, o irse al ejército con un salario de hambre o irse para los Estados Unidos. La candidata a la vicepresidencia en su discurso recalcó la dignificación del pueblo por medio de los servicios públicos que son obligación del Estado. Dignidad representa el que todos los guatemaltecos, cada uno de los guatemaltecos pueda tener acceso a educación, a salud, que pueda desarrollarse, que pueda tener las oportunidades. Y sin embargo, hasta la fecha no se ha dado. Un país con alrededor de 17-18 millones de guatemaltecos y en los que al menos 10 millones vivimos con una vulnerabilidad a padecer pobreza multidimensional. En cuanto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el partido Convergencia, mediante su presidenciable, reconoce que las autoridades de los 3 poderes del Estado han llevado a una inestabilidad política al país, porque lo que buscan es que no se les deduzcan responsabilidades por corrupción y tráfico de influencias a todos los que están involucrados. Por una Guatemala en paz, Noé Medina. Bueno, la empresa Agreca en Quetzaltenango se dedica a la fabricación de agregados para la construcción. Opera en el cantón Checaracoj desde hace 19 años y suministra el 40% de la demanda de materiales en ese departamento.
La planta Agreca es una de las 7 plantas de Cementos Progreso que se ubica en Quetzaltenango y produce mensualmente unos 20.000 metros cúbicos de piedrín y arena. Somos una empresa que fabrica agregados para la construcción. Básicamente tenemos nuestras operaciones en el cantón de Checaracoj, en el sector 5. Tenemos todo el proceso desde la extracción de la materia prima, como pueden ver a mis espaldas, y posteriormente está el proceso de trituración, donde ya le damos pues la medida deseada por el cliente. Agreca en Quetzaltenango genera 31 empleos directos y alrededor de 50 indirectos. Nosotros tenemos un plan de producción de aproximadamente 20 toneladas mensuales y trituramos, tenemos producción dividida entre piedrines desde pulgada y media de diámetro hasta las arenas que son utilizadas como bases para las carreteras también. La planta de Cementos Progreso suministra el 40% de la demanda de agregados para la construcción en Quetzaltenango. Atendemos clientes que hacen prefabricados, por ejemplo, adoquines. También atendemos clientes que pues ahorita están trabajando en temas de reconstrucción de la red vial, carreteras, y productores básicamente de concreto para cualquier tipo de construcción en la región. En la planta se producen varios tipos de agregados para la construcción, como piedrín de 1 pulgada, media pulgada y 3 octavos. La operación de la planta Agreca genera un movimiento económico para Checaracoj y sus comunidades vecinas, ya sea por renta de casas, alimentación, ventas y otros. Por una Guatemala en paz, Natiana Gándara, y en cámara Jorge Hernández. Este es un servicio social. Josué Noé Guarchaj, de 30 años de edad, de una altura aproximada de 1,70 m, fue visto por última vez el sábado 19 de enero a mediodía en Zumpango, Zacatepeques. Cualquier información de su ubicación puede comunicarse con sus familiares a través de los números telefónicos 78 33 14 36 y 51 78 73 26. Regresar anuncian la reanudación de la búsqueda de desaparecidos durante la erupción del volcán de fuego. Y ahora es el momento de conocer el pronóstico del clima para mañana lunes. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Un gusto acompañarlos a través de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Lorraine Quinto. Tengo para ustedes información climática. Podemos observar que los cielos permanecen parcialmente nublados para cada uno de los departamentos de Guatemala. Sin embargo, tenemos 10% de posibilidades de una leve llovizna que podría afectar especialmente el occidente y la meseta central de nuestro país. Pero ¿cuáles son las temperaturas extremas que podrían mantenerse en cada uno de los departamentos? Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla, Santa Rosa, con máximas de 33, 34 grados centígrados, mínimas que prevalecen con 18, 21 grados centígrados. Chiquimula desciende la temperatura hasta los 13 grados con máximas de 19. Nos trasladamos al norte de Guatemala, en Petén, con máximas de 26, mínimas de 13. Disminuye la temperatura hasta los 5, 9 grados centígrados para Quiché y Alta Verapaz. Y los Verapaces permanecen con 18 y 23 grados centígrados la máxima. ¿Cuál es este panorama para los próximos días, iniciando ya con la semana laboral? Lunes, martes y miércoles, 23, 24, 26 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. Y este frente frío que se está debilitando, donde podría no afectar directamente el territorio guatemalteco. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 30 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 17 horas con 51 minutos. Que tenga un excelente inicio de semana.
Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Y algunas de las familias sobrevivientes y damnificadas por la pasada erupción del volcán de fuego ya empezaron a rehacer sus vidas en sus nuevos hogares. Dos son los albergues transitorios donde las familias se encuentran viviendo desde hace 7 meses. El albergue Papa Francisco y el de la finca La Industria han sido sus hogares durante todo este tiempo. Y aunque regresar a sus hogares de origen es su anhelo, es algo que por seguridad no podrán hacer. Pero nunca imaginé que tanto tiempo íbamos a estar albergados, según yo, unos 3 días y luego regresar a nuestro lugar donde hemos nacido y crecido. Pero lamentablemente pues no fue así. La verdad es de que ese lugar pues sigue en riesgo. Da mucha tristeza pues dejar uno su lugar donde uno siempre ha estado viviendo, ¿verdad? Los afectados lamentan que pese a que se trata de una emergencia, lamentan la pasividad con que las autoridades han actuado, pues consideran que ha sido mucho el tiempo que han esperado para reiniciar sus vidas. Sin embargo, han podido contar con la ayuda de buenos guatemaltecos que se han solidarizado con ellos. Hoy por lo menos trajeron una ayuda, ya hemos recibido más de 15,000 blogs. No hemos podido terminar las casas. Si usted bien puede enfocar la parte de atrás, estamos recibiendo unos albergues temporales de madera, pero en un lugar donde nosotros estamos un poco con más privacidad y no en un albergue, ¿verdad? Entonces yo hice algunos énfasis con algunas autoridades y que les dije que ellos experimentaran siquiera vivir por lo menos un mediodía, ahí, que estamos hablando de la hora más fuerte del sol. Aunque el gobierno ya avanza con la construcción de viviendas para las familias sobrevivientes, estas aseguran que tanto el sector como las edificaciones no son apropiadas, pues no fueron pensadas para familias que vienen de una zona rural. Porque creo que ellos decidieron hacer esta urbanización y ellos no preguntaron de dónde venían o si estábamos de acuerdo o no. Yo creo que ellos decidieron hacerlo y dijeron, bueno, esto les damos y ahí sí que como dicen, va, uno es el necesitado, uno decide si se queda o no. Pese a toda esta adversidad, los proyectos que se realizan por medio de donaciones de guatemaltecos en el país y quienes radican en el extranjero, así como de la Embajada de Israel, son los que más se adaptan a la vida que llevaban quienes lo perdieron todo y que ahora ven una luz al final del camino, pues son más de 300 viviendas las que se construyen en la colonia Cañadas de Guatelinda, ubicada en la zona 3 de Escuintla. Ha venido gente de Israel, como lo es el rabino Joseph Garmon, que ha sido una persona que ha apoyado mucho este proyecto, y en pocos días estaremos yendo también a Israel para poder ver y hacer negociaciones para que esta gente pueda cultivar, por ejemplo, se ha hablado de piña, de poder cultivar piña y enviarla hacia Israel. Se tienen negociaciones para que pudiese ser sin pago de impuestos, para que poder tener mayor utilidad y las personas pues puedan agarrar y poder ser útiles, ¿verdad? Y poder ya tener sus recursos para poder sacar adelante a su familia. Por una Guatemala en paz, informó para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y la búsqueda de los desaparecidos durante la erupción del volcán de fuego el 3 de junio del 2018 se reanudará entre febrero y marzo. Las labores serán acompañadas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, en lugares que los comunitarios ya tienen identificados en San Miguel Olotes, Escuintla, lugar conocido también como Zona Cero. Según la vocería de la Coordinadora para la Reducción de Desastres, este proceso comenzó en los primeros días posteriores a la emergencia, en los que se instaló una mesa multisectorial donde se abordaron diferentes temas, entre ellos la situación habitacional, la alimentación y el proceso de exhumaciones. Por su parte, Antigua al Rescate, un grupo de voluntarios organizados que colaboró en las labores de búsqueda después de la erupción, señaló en sus redes sociales que gracias a la presión se logró una asignación presupuestaria de 5 millones de quetzales para la recuperación de cuerpos. Cuando regresemos, el Papa Francisco termina su visita en Panamá, donde pidió por una solución pacífica en la crisis que vive Venezuela.
Continuamos. El Papa Francisco pidió una salida pacífica para la crisis en Venezuela a raíz del creciente rechazo internacional al gobierno de Nicolás Maduro y la autoproclamación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino. Lo hizo durante la oración del Ángelus al cierre de su visita a Panamá, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país. El sumo pontífice también lanzó un pedido de paz para Colombia, tras el asesinato de jóvenes en una academia de policía el 17 de enero. Jóvenes alumnos de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Colombia, asesinados por el odio terrorista. Además, Francisco expresó su pesar por las víctimas de la explosión de un ducto en México y del colapso de un dique minero en Brasil, dos tragedias que causaron hasta el momento más de un centenar de muertos. El agregado de defensa de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva, dijo el sábado que desconoce a Nicolás Maduro como presidente. El día de hoy me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó. Silva aseguró que las Fuerzas Armadas tienen un papel fundamental en el restablecimiento de la democracia. El Estado nos dio las armas para defender a nuestro país, no para atacar a nuestros iguales. Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, se comprometió el miércoles ante una multitud de seguidores en Caracas a seguir el mandato de la Constitución y a encabezar un gobierno de transición que organice nuevas elecciones y saque del poder a Maduro, cuyo segundo periodo iniciado el 10 de enero considera ilegítimo. La localidad de Brumadinho, en el sureste de Brasil, fue despertada el domingo por el sonido de las alarmas ante el peligro inminente de rotura de otro dique de la minera Vale, 2 días después de la catástrofe que dejó decenas de muertos y cientos de desaparecidos. Los bomberos iniciaron la evacuación de las comunidades aledañas. Estábamos en casa cuando sonó la sirena, eran las 5:30 de la mañana. Luego de que sonó la sirena, vino el personal de defensa civil golpeando la puerta y pidiendo a todo el mundo que evacuasen, que salgan de sus casas. Entonces tuvimos que salir, no solo yo, sino mi familia, mis hijos, y ahora estamos en la calle porque no podemos permanecer dentro de casa. La minera Vale, propietaria de la estructura, informó que accionó la alarma al detectar un aumento de los niveles de agua en los instrumentos que vigilan el dique 6. La estructura forma parte de la mina Córrego do Feijão, cuyo dique 1 se rompió el viernes y provocó una marea de lodo que arrasó estructuras del complejo minero y de áreas aledañas. El presidente de Vale afirmó que la represa no era usada desde hacía 3 años y que había sido verificada regularmente. La compañía minera, que también era copropietaria del dique que en noviembre de 2015 causó una enorme tragedia ambiental y humana en la misma región, ya fue objeto de bloqueos cautelares de activos por unos $3.000 millones para resarcir a las víctimas y por daños ambientales. Y en instantes lo invitamos a conocer las danzas y artesanías de distintos rincones de nuestra Guatemala. Continuamos. Vecinos de Ayutla, San Marcos, expulsaron del Parque Central a migrantes hondureños y salvadoreños que desde hace una semana estaban afectando el orden y ornato de esa localidad, según denunciaron. Tras esta acción que ocurrió a las 2 de la tarde de este domingo,
hubo un enfrentamiento entre vecinos y migrantes en el puente fronterizo internacional Rodolfo Robles, hacia donde corrieron algunos migrantes que se resistían a desalojar el lugar. Algunos migrantes cruzaron a territorio mexicano por el río Suchiate, otros por el puente fronterizo, y mientras otras personas se fueron al albergue habilitado para su atención. El conflicto se recrudeció luego de la publicación de un video que circuló en redes sociales, donde se veía a los migrantes centroamericanos bailando y en posible estado de ebriedad o bajo efectos de alguna droga. Las autoridades municipales y vecinos iniciaron la limpieza del municipio fronterizo cuando los centroamericanos se fueron del lugar. Hacemos un giro en la información y la Feria del Libro, ubicada en el Parque Central de Retalhuleu, tiene como objetivo fomentar la lectura en estudiantes y personas adultas, pero hay quienes aseguran que ahora es más práctico buscar literatura en Internet. Vendedores de libros argumentan que el hábito de la lectura ya no es el mismo desde que se facilitó el acceso al Internet, ya que la mayoría de jóvenes prefiere investigar o leer resúmenes de libros en una computadora o en su teléfono móvil. Bueno, porque es mucho más fácil, ¿verdad? Ya que pues ahí en el Internet uno puede encontrar los resúmenes ya de los libros. Prácticamente uno se evita el tener que leer por completo un libro. El hábito de la lectura en Retalhuleu se observa más en adultos mayores y maestros, quienes exhortan a los jóvenes a que lean un libro físico para ampliar su conocimiento generales. Pienso que parte de la responsabilidad primero están los padres, ¿verdad? Porque nosotros somos el mayor ejemplo de nuestros hijos y luego en el maestro, porque la lectura no debería ser una obligación, sino debe ser a partir de la motivación. Y si el maestro no lee, o el alumno no ve que el maestro lee realmente porque le gusta y no comparte ese gusto, los niños jamás lo van a hacer. Algunos vecinos comentaron que la Feria de los Libros que llega a Retalhuleu son de beneficio para quienes aún disfrutan de la lectura en papel, ya que encuentran temas interesantes que con seguridad no están en Internet. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión Esaú Colomón. Y las calles del Tejar Chimaltenango se llenaron de color con la presentación del baile de disfraces Mis Años Dorados, Los Abuelitos, integrado solo por mujeres y con el cual se clausuraron las actividades de feria titular en honor a San Sebastián Mártir. Las integrantes del grupo lucieron trajes de varios países, aunque le dieron énfasis a los guatemaltecos. El recorrido fue acompañado por la Marimba Perla de Guatemala y sus saxofones. Chicos y grandes fueron atraídos por las coreografías que durante un año prepararon las integrantes del baile de disfraces. El pueblo fue abarrotado por miles de personas que llegaron de municipios aledaños. El Tejar es el municipio del Chimaltenango que más grupos de enmascarados tiene durante la celebración de su feria titular, cuyo día principal es el 20 de enero. Bueno, y una oportunidad de conocer las danzas y la artesanía, además de seguir los pasos que nos llevan a distintos rincones de nuestra hermosa Guatemala. Pues hoy descubriremos con Renato Martínez las historias de estas tradiciones. La danza marca el inicio de una temporada muy especial con la fundación de este bendito pueblo que hoy nos recibe, San Raimundo. Además, muy cerca de su cofradía para conocer más acerca de la tradición de la elaboración de los comales y cómo estos se han convertido en parte importante del ingreso familiar. Hoy, un encuentro muy especial con nuestra gente en los viajes de Renato. Quédese con nosotros.
Nuestra fiesta patronal se inicia hace muchos años, no tenemos un registro histórico desde cuándo se inicia. Y hoy pues se conmemora el Día de San Raimundo, pero que el Día de San Raimundo no es hoy ni mañana. El Día de San Raimundo es el 7 de enero, que ya se celebró. Hoy es la fundación del pueblo de San Raimundo. Algo muy importante es hablar el tipo de danza que en este momento observamos en pantalla. Creo que es una de las más características en este lugar. Y las más antiguas, pero este es el baile de los 6 toritos, así se llama. Se le conoce como los moros, pero los verdaderos moros no son ellos. Este es el baile de los 6 toritos que se inician en las cofradías que se trajeron por los españoles. Como ellos eran muy amados a las corridas de toros, pues hicieron la fusión de las festividades de nuestros ancestros mayas para la celebración de los españoles. Por eso se cuenta en la religiosidad popular que no es ni solo el cristianismo, sino que está unido a la cosmovisión maya. Hablemos de la forma o técnica que utilizan para elaborar los famosos comales de San Raimundo. Pues el comal el primer paso es ir a sacar el barro y traer en la casa, solearlo y después aporrear con un palo. Después que queda polvo, entonces ya se va a cernir. Nosotros le llamamos un cernidor, pero muchos lo llaman arnero. Y ahí se saca el polvo fino. Después se usa agua, se usa una palangana para remojar el polvo, hacer el lodo. Y después ya se forma el lodo, se pone ni tan duro ni tan aguado. Para hacer una bola así de lodo, para formar el comal con la mano. Después ya se deja así se hace el sol, se hace 3 horas para echar el cascahuén, lujarlo bien y después dejarlo otro rato ahí y para levantarlo y poner sobre los pies de uno y para rasparlo con unas latas que uno compra. Cuesta 10 quetzales, una latita así redondo para rasparlo. Dejarlo ni muy delgado ni muy grueso. Después ya levantarlo, poner en el sol otra vez, así como lo ven ustedes ahí parado. Cuando ya está bien seco, ya se lo pone en el horno que tenemos para echarle leña. Se usa chilote o cáscara de pino para que se ponga rojo. Entonces ya es el último ya se puede vender. Pero sí, todo eso que el proceso que lleva, necesita agua, necesita sol, se lleva fuego para hacer un comal. ¿Cuántos se elaboran por día, la cantidad? Fíjese que yo solo una docena hago la semana. Sí, porque más no puedo hacer, porque como solita yo trabajo, tengo a mis hijas, pero no quieren hacer porque como se ensucian mucho, ellos no quieren ensuciarse de lodo, porque cuando uno aporrea el bar se llena el pelo de polvo. Así de aporrea, mire, bajando la mano hasta abajo. No, así, bajando la mano aquí, mire, así, ¿sí? Porque así no es, así tiene que sacar usted. Ya. Así no. No. No, así no. Entonces, así, mira, ven, así. Así, que se le queda. Así. Sí. Así. Así no, ahí no. Entonces usted no aprende nunca, mejor no lo va a enseñar nada. Concluye así esta hora de información con el compromiso de llevarles siempre las noticias con transparencia y objetividad. Lo esperamos mañana en la emisión de la 1 p.m. Que tenga una feliz noche.